Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Hay un golpe de Estado en proceso en la Argentina. Como ya fue dicho cientos de veces en este y en muchos otros programas, no es un golpe al estilo de los que se hicieron históricamente aquí. Ya no se utilizan tanques, ni fusiles, ni milicos. La derecha intenta voltear al gobierno utilizando jueces, fiscales y medios de prensa. Cada país latinoamericano donde existen estos movimientos tiene su estilo. En la Argentina es así: jueces, fiscales y medios de prensa. Y para eso tienen lo mejor de lo mejor. En cuestión de medios tienen a todos los diarios de mayor circulación del país, no solamente en Capital Federal, sino en todas las provincias tienen sus diarios, sus propios diarios. Y también a los canales y las radios de mayor audiencia. Y en el terreno judicial pasa lo mismo. No importa lo que hagan o digan los jueces y fiscales de primera instancia. Ellos manejan las cámaras superiores, manejan Comodoro Pi, manejan la Procuración General y manejan la Corte Suprema de Justicia. Eso quedó demostrado esta semana cuando 4 de los 5 ministros de la Corte emitieron una sentencia increíble basada en 3 fallos diferentes que, según los constitucionalistas y juristas de la talla de Barcesat o Zaffaroni, eran uno más bizarro y más vergonzante que el otro. La Corte, con ese fallo, limitó decisiones del Poder Ejecutivo y le dio tiempo perentorio al Congreso para legislar. Es decir, un poder del Estado ya no metiéndose en las atribuciones de otro. Lo que ocurrió fue que un poder del Estado se asumió para sí las atribuciones de los otros dos. El golpe está en curso. Que sea exitoso o no dependerá en buena medida de la unidad que pueda lograr Alberto, y para eso no solo debe aunar el discurso de todos los sectores que componen el Frente de Todos, algo que parece que ya está cocinado, sino también debe corregir el rumbo de su gobierno para terminar de convencer a los sectores más progresistas, que esperan medidas más peronistas por parte del gobierno peronista. Sobre todo para favorecer a los sectores más pobres. Además de la prensa y la justicia, la oposición tiene una pandemia para atacar al gobierno. Y ahora también tiene el sistema de vacunación. Y en uno y otro tema, las cosas que se escuchan en la televisión y las radios o las cosas que se leen en los diarios son tan desopilantes como canallas. Para que se entienda de una vez y para siempre, es cierto que el gobierno nacional anunció el año pasado un plan de millones de vacunas que llegarían a partir de diciembre, y esa pauta no se cumplió. Esa es la noticia. Es la noticia que se difunde en los medios opositores y evidentemente es irrefutable. Es cierto, no es mentira. De lo que no habla la oposición, ni Clarín, ni La Nación, ni sus socios mediáticos esparcidos por toda la geografía, es quién es el culpable de que esos contratos firmados por el Estado argentino y los diferentes laboratorios no se hayan cumplido. Hay un dato que con muy mala leche fue escondido por esos medios. Todas las vacunas contratadas con AstraZeneca, Sinopharm, Covax y Gamaleya fueron pagadas por adelantado por el Estado argentino. Eso no se dice. ¿Lo sabías? No lo dice nadie. ¿Se entiende eso? Las vacunas están todas compradas y el gobierno ya pagó más de 60 millones de vacunas. Los que incumplen con las entregas son los laboratorios. De hecho, la semana pasada AstraZeneca reconoció ese incumplimiento, pues ya debieron haber entregado más de 22 millones de dosis a la Argentina y solo entregaron 800.000. Fíjate que solamente si AstraZeneca hubiese cumplido con el compromiso con Argentina, ya habríamos recibido 33 millones de dosis y estaríamos con inmunidad de rebaño prácticamente, sumando esos 33 millones a los casos positivos que también
como en mi caso, por ejemplo, estamos inmunizados por haber tenido COVID. Ahora, ¿esto pasa solo en la Argentina? Y la verdad que no. Es lo mismo que ocurre en los principales países del mundo que pudieron comprar vacunas, que son no más de 70, 80 o 100 países. Salvo Estados Unidos, que prohibió que se exportaran las vacunas y hasta se apropió de esos 22 millones y medio de dosis de AstraZeneca que nos correspondían a nosotros porque se fabricaron acá. El resto de los países del mundo tienen el mismo problema. Ni siquiera Israel, el país que recibió más dosis por cantidad de habitantes, logró la totalidad de las vacunas compradas. Ni hablar de los países europeos, ni siquiera los países de Europa Central. Ningún país del mundo tiene al día de hoy todas las vacunas que ya pagó. Sencillamente porque ni siquiera están fabricadas esas vacunas. Eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Los laboratorios sobrevendieron vacunas, el ritmo de fabricación no alcanza. India, uno de los principales productores de vacunas del mundo, dejó de exportar porque tiene 1.400 millones de habitantes y está en una profundísima crisis sanitaria con 400.000 casos positivos de COVID por día. Lo mismo ocurre con China y Rusia, los otros grandes productores de vacunas. Fíjate, entre China, India y Rusia suman 3.000 millones de habitantes. Y los tres decidieron empezar a vacunar a sus poblaciones porque las críticas internas eran muy grandes al ponerse a vender vacunas sin vacunar a los propios. Algo lógico, pero que pone al resto del mundo a la cola. A diferencia de India, China y Rusia siguen entregando vacunas al tiempo que van inoculando a su gente, pero podría decirse que con cuentagotas. Lo cierto es que hoy ningún país del mundo tiene las dosis que necesita para vacunar siquiera a sus propios habitantes. Y a la vez entregar las que ya les cobraron a otros estados del mundo con los que firmaron contratos que están todos incumplidos, toditos. Y es muy interesante citar el caso de la famosa Pfizer, la vacuna fascista. ¿Viste? ¿Cómo se llama? La Sputnik es la vacuna comunista y la Pfizer es la vacuna fascista. La vacuna que quieren los chetos porque está todo el día en boca de los comunicadores que ellos escuchan, ¿no? ¿Por qué? Porque Pfizer pone plata, mucha plata en la prensa y entonces está todo el aparato mediático haciendo lobby para Pfizer. Pfizer pertenece a un fondo buitre que se llama BlackRock Global, cuyo director, el magnate Lawrence Fink, apodado el tiburón de Wall Street, vaya uno a saber por qué, es uno de los principales demandantes de la deuda argentina en los tribunales de Nueva York y el tipo que nos mandó al default en 2015 y nuevamente en 2019. Ese es el dueño de Pfizer. Hace un par de semanas se conoció el increíble contrato que firmó Brasil con Pfizer, que viene a confirmar los dichos por diferentes, sobre todo Ginés, pero diferentes funcionarios argentinos, de por qué no se firmó el contrato en la Argentina con Pfizer, por las exigencias. Pfizer exige que el comprador, que el Estado que le compre vacunas, la libere de tener que pagar cualquier tipo de indemnización por cualquier cuestión que involucre la distribución, la aplicación y la inoculación de la vacuna. Bajo ningún aspecto el laboratorio se hace responsable de cualquier consecuencia que pueda haber por el traslado. Lo mismo pasa con la manipulación y con la inoculación de una vacuna que debe ser conservada, recordalo bien, a 70 grados bajo cero de temperatura. Imagínate que una vacuna con esa exigencia es muy difícil de manipular, es muy difícil de distribuir. ¿Alguien puede creer que en Paso de los Libres, por ejemplo, tenemos equipos para conservar una vacuna a 70 grados?
ponele que sí lo hubiera en Paso de los Libres, ¿alguien puede creer que en Yapeyú, en Tapevicuá haya? Ante cualquier litigio que surja entre Pfizer y el Estado brasilero, en este caso, el laboratorio exige que las diferencias legales se resuelvan en los tribunales de Nueva York. O sea, perdiste de entrada. Y el contrato dice textual: el Estado brasilero expresa e irrevocablemente renuncia a cualquier derecho de inmunidad que sus activos puedan tener, incluyendo cualquier activo controlado por cualquier agencia, autarquía, Banco Central o Autoridad Monetaria de Brasil. O sea, si se cae un avión con vacunas de Pfizer, el laboratorio no se hace cargo. Si una partida viene fallada porque ellos la hicieron mal y mata a 1 millón de personas, Pfizer no se hace cargo. Y las indemnizaciones las tiene que pagar el país que la compró, no el laboratorio que las hizo mal. Y si las demandas van contra Pfizer, el Estado interesado en sus vacunas debe ceder su capacidad de defensa en los tribunales. La tiene que entregar. Y si no tuviera con qué pagar, debe hacerlo con cualquier bien que Pfizer elija. Por ejemplo, el Banco Central de Brasil. En el caso de Argentina, el requerimiento se extendía incluso a los hielos continentales. Brasil, como buena colonia norteamericana que es hoy, firmó. Por suerte, Argentina no lo hizo. Y lo peor, el contrato que firmó Brasil, inclusive, está infinitamente más incumplido que cualquiera de los firmados con Argentina con cualquier laboratorio. Bolsonaro compró 100 millones de dosis. Pagó $200 millones por adelantado y recién el jueves pasado recibió la primera partida de 1 millón. Imagínate la insignificancia de 1 millón de dosis para un país de 200 millones de habitantes. Todos estos datos están a disposición de cualquiera en todos los medios, es googlear y lo encontrás. Pero sin embargo los medios dominantes no los encuentran. En realidad los conocen, pero los ignoran. Y con la peor cara de piedra le reclaman al gobierno 2 cosas: la baja cantidad de dosis recibidas, como si esto respondiera a incapacidad de gestión, y el haber renunciado a comprar las vacunas de Pfizer por cuestiones ideológicas. Incluso pudimos ver estos días a Patricia Bullrich, rodeada de los periodistas de La Nación Más, negando que Pfizer exigiera cláusulas leoninas en el contrato. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo?, se pregunta uno. La globalización. Un mundo donde predominan los países pobres pensado por los ricos, donde los países ricos producen tecnología y los pobres solamente materia prima. Y es en situaciones extremas como esta cuando se ve el resultado de la globalización. Somos un país con riquezas naturales que ameritarían convertirnos en potencia mundial. Mirá, si solamente se estatizara la hidrovía y se parara ese sangrado de 20.000 millones de dólares por año que se nos escapan todos los años, Argentina podría ser potencia mundial sin deuda externa en, 10 años, en una década. Solamente con eso. Y no es ninguna exageración. Tenemos todos los recursos naturales que tiene Estados Unidos, por ejemplo, más agua y más litio. Pero cada tanto tenemos gobiernos entreguistas que regalan la soberanía y riquezas para tenernos arrodillados frente a los que sí son potencia. Y una vez que entregan la soberanía y las riquezas, nos dicen que somos un país pobre. En ese mundo, Argentina logró lo que muy poquitos países: firmar un contrato por más de 60 millones contratos por más de 60 millones de vacunas, y que al día de hoy ya tengamos entregadas 12 millones de dosis. ¿Es lo ideal? No. No, el mundo no atraviesa por un momento ideal. El mundo no logra ese estado de idealidad que reclaman desde una oposición que cuando fue gobierno permitió, por ejemplo, que el poder financiero mundial fugara 100.000
millones de dólares en solo 4 años. No es lo ideal, es lo que hay, pero es lo que hay en todo el mundo. Nuestro país está entre los 20 países que más vacunas consiguieron hasta ahora. Insisto, ¿es lo ideal? No, pero es lo mejor que se pudo hacer. Bienvenidos, bienvenidas a esta casa que es la vuestra. La opinión de Gabriel Link en Contrapoder Radio.